Laberinto de papel. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Laberinto de papel, el podcast de literatura de fantasía, ciencia ficción y terror que hacemos en Sataka con la colaboración de la editorial Minotauro. Y hoy vamos a hablar de un trío de lanzamientos de Minotauro, pues que tienen una serie de cosas en común y para tratarlo pues hemos traído a una experta en el tema, que es Sofía Rey. Hola, Sofía. ¿Qué tal? Pues nada, Sofía es una escritora veterana de ficciones para todo tipo de públicos. Ha escrito para niños, obras como El joven Moriarty o Olivia Shakespeare, para jóvenes con cosas como Flores de sombra o La calle Andersen, y también para adultos como Espérame en la última página o El bosque profundo y muchos otros títulos. Aunque me gustaría mencionar un libro que ha publicado con Minotauro precisamente, que es Neuropía, y que tiene mucho que ver con el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Que es el de las brujas en la literatura. Pues sí, la verdad es que es uno de mis temas más recurrentes últimamente. Con Minotauro ya había publicado Róndola, que es una parodia de los cuentos tradicionales en la que se dan la vuelta a todos los roles y hay un papel fundamental de las brujas, más en la tradición humorística. Y en Neuropía son unas brujas, digamos, más reales, ¿no? Están muy alerta contra la catástrofe climática y han encontrado una serie de estrategias, ¿no? Para convertirse en sostenibles. Me ha encantado hacer este tipo de brujas un poquito más acordes con los tiempos. Y además el libro tiene la particularidad de que las brujas viven en comunidades exclusivamente femeninas, por lo tanto no tienen términos en masculino. Es decir, que la mitad del libro está narrada en femenina absoluta, sin utilizar ninguna palabra de género masculino, lo cual ha sido un reto, pero muy gratificante también de hacer. Sí, sí. Y además vas a publicar próximamente un libro que recibe el sugestivo título de Humo de jengibre y que también está relacionado con el tema, ¿no? Así es. Esto aparecerá en otoño, invierno, con Aristas Martínez, que es la editorial con la que publiqué El bosque profundo, que también coincidentemente salen muchísimas brujas. Y aquí hablo un poco un poco desde dentro de la práctica de la brujería tradicional. He estado asistiendo a clases de hechicería tradicional europea y claro, se te abre un mundo completamente diferente al escribir sobre fantasía, conociendo lo que la gente hace, que si tú simplemente te lo estás imaginando. Y este es un poco el ejercicio de los relatos de Humo de jengibre. Vaya, qué interesante. Pues nada, estaremos al tanto. En cuanto a los libros de los que vamos a hablar hoy, pues son tres libros muy distintos, pero que claro, tienen todos el componente, el ingrediente de las brujas como punto en común. Y me gustaría hablar un poco de ellos. Por ejemplo, uno de ellos es El año de las brujas, de Alexis Henderson, y que, bueno, pues cuéntanos un poco de qué va este libro. Ese libro tiene una calidad literaria muy sorprendente, porque realmente muchas veces en fantasía se repiten una serie de tópicos a la hora de retratar la magia, salvo en algunas excepciones, como por ejemplo podría ser Bosque Mitao, de Robert Holstock, que por cierto se va a reeditar ahora junto con la secuela por Gigamesh. Ajá. En la que la magia se describe de una manera muy poética, inseparable del propio estilo literario. Y esto es lo que sucede. Para mí fue una sorpresa porque no sabía que me lo iba a encontrar en El año de las brujas. La verdad es que tiene una manera de describir los fenómenos sobrenaturales que me ha parecido muy, muy eficaz y pues eso, de una maestría con el lenguaje muy llamativa. ¿De qué va? ¿Qué, así por encima, qué nos cuenta? El año de las brujas habla de una comunidad que podríamos llamar secta. Está en ese terreno intermedio entre lo que viene siendo una religión aceptada o una religión que ya tiene muchos elementos, ¿no? Que sucede de todas maneras en un mundo que no es ¿no? En una especie de versión de nuestra realidad. Entonces, la protagonista siempre ha vivido en este núcleo que no es exactamente de fundamentalismo religioso, pero nos recuerda mucho, ¿no? Sí, recuerda. Claro, a ello.
dando por sentado que todo lo que le han contado era cierto, ¿no? Como muchas veces empiezan este tipo de libros, hasta que empieza a recibir unas llamadas del bosque, de la naturaleza, y la naturaleza le va transmitiendo algo respecto a su herencia genética, ¿no? Quién era su madre, quién era su abuela, algo a lo que ella siempre ha dado la espalda, pues porque no podía recibir esa información. Entonces, a partir de allí, ella está, a lo largo de todo el libro, sometida a este dilema en el cual quiere pertenecer a su comunidad. Ella realmente desea estar integrada en el grupo en el que siempre ha crecido, pero por otra parte está empezando a descubrir que hay una realidad muy fuerte y muy interrelacionada con la gente a la que quiere conocer. Hasta aquí puede sonar un poco hasta tópico. Sin embargo, este libro tiene una diferencia fundamental con otros libros en los cuales efectivamente pues, hay una comunidad religiosa y luego por otra parte está la magia, que no sé decirlo porque podría ser un poquito spoiler. Bueno, si va a ser muy spoiler, pues igual deberíamos de reservárnoslo. Vamos a reservárnoslo, pero quiero decir, estructuralmente hay algo que a mí me ha parecido además un reto narrativo muy importante. Bueno, pues tiene sorpresas. Sí, es bastante poco previsible, desde luego. Estupendo. Pues otro de los 3 libros que hemos traído hoy es Aquelarre de Coven, de Lizzie Fry, que tiene una ambientación completamente distinta, ¿no? Sí, Aquelarre tiene una escuela narrativa muy distinta, porque está narrado por una mujer que es muy conocida en el mundo del guión, entonces claro, funciona como una narración visual. Es muy audiovisual. Total, funciona como una película, el argumento está perfectamente diseñado, enseguida nos introduce en todas las situaciones. La trama de la protagonista tiene pues eso, su poquito de drama familiar y luego su muchito de aventuras. Está narrado además en un tono muy serio, como de literatura de adultos, pero claro, tiene una acción frenética. Es uno de estos libros que realmente te puede enganchar mucho porque la propia manera de contar la acción te va arrastrando y no te da tregua. Uh-huh. En esta novela también sucede que la hechicería está completamente prohibida, condenada. En este caso de una manera más humorística. Y el humor aquí parte del retrato completamente satírico que se realiza del poder. Hay un punto a lo mejor de thriller tipo distópico que... Total, hay un punto de thriller distópico y el retrato que se hace del enemigo poderoso tiene un puntito de humor. En realidad es casi el único humor que tiene el libro. Pero la verdad es que yo lo he agradecido mucho, lo he disfrutado, y leyendo una entrevista con la autora, claro, ella no se puede evitar ver un paralelismo entre el tipo de megagobiernos mundiales que retrata y la realidad de los últimos años, en los uh-huh. que casi han superado este tipo de ficciones, ¿no? Uh-huh. Porque además los personajes a lo largo del libro viajan por todo el mundo, viajan por Europa. Exacto. Sí, claro, como todos los thrillers, ¿verdad? Claro. Siempre tiene que haber este componente viajero. Y uno de los elementos más significativos del libro es la sororidad, es la amistad entre mujeres, que probablemente sea lo más llamativo. Y otra cosa también interesante es que hace un retrato bastante cercano a la práctica actual de la hechicería. Es decir, las brujas pueden ser de 3 tipos, según esta novela. El primer tipo son las brujas elementales, que basan su poder en alguno de los 4 elementos. El segundo tipo son y no necesitan nada para ejercer ese poder. El segundo tipo, que sería digamos el nivel intermedio, ¿no? Si fuera un videojuego, son las que necesitan cristales para canalizar su energía a modo de varitas. Entonces solo pueden practicar la magia utilizando minerales. Y el tercer tipo son las brujas de cocina, que son las que tienen menos poder, pero utilizan elementos cotidianos que están en todas las casas. Entonces, claro, al final es muy divertido porque en el libro están los panfletos en los que el poder le recomienda a los ciudadanos cómo reconocer a las brujas,
A las brujas más poderosas solo se las reconoce porque se les transparenta el color en el pelo del elemento que usan, entonces siempre tienen que llevar sombrero. Las de los cristales van con cristales. Y las de cocina siempre están con potingues y con pociones. Con lo cual, por una parte, pues efectivamente es la caricatura de la bruja de toda la vida. Claro, ¿no? la bruja de toda la vida y de las brujas contemporáneas de Instagram, ¿no? Claro. Que además ahora, evidentemente, es un fenómeno a nivel mundial, la brujería blanca, digamos. Uh-huh. La negra también, pero digamos que la blanca está teniendo más bestsellers en el mundo de la no ficción. Y estos bestsellers, pues, catalogan diferentes tipos de brujas, y una de ellas son efectivamente las kitchen witches, ¿no? Las brujas de cocina que hacen la brujería blanca utilizando ingredientes cotidianos. Uh-huh. Luego los cristales no vamos ni a empezar a hablar de las pelas que lleva años moviendo. Entonces es un retrato bastante realista, un mapa, ¿no? Sí, digamos que a lo mejor utiliza, o sea, se lo apropia para adaptarlo a sus intereses de la narración, pero sí que picotea en cosas que están en la práctica de la hechicería, ¿no? Exacto, son prácticas derivadas sobre todo de la escuela wicana de los años 70. Muy bien, pues tenemos un tercer libro que es el primero de la serie Brooklyn Brujas. Este se llama Labyrinth Lost y que ha escrito Zoraida Córdoba, que a pesar del nombre es una autora, creo que latinoamericana, colombiana, si no me equivoco, sí, que vive en Estados Unidos, ¿no? Exacto, es una autora completamente bilingüe y eso le ha permitido escribir el libro originalmente en inglés. Uh-huh. Este libro a mí me ha fascinado. Bueno, los tres me han gustado, pero este a lo mejor es el que más palomitero es, que te pones a leerlo y te entretiene un montón. Es muy cercano al tono juvenil, uh-huh, sin serlo exactamente, pero claro, las protagonistas son varias hermanas, uh-huh, que están en esa edad, 3 hermanas, que están en esa edad, pues eso, que hay una ahí medio acabando el instituto, otra ya como en edad universitaria, entonces claro, les pasan cosas como en todas esas series noventeras de brujas que nos encantaban, sí, ¿no? Que por una parte están como picadas entre ellas como hermanas, pero por otra parte tienen que unir sus poderes para enfrentarse al mal mayor. Y es un libro que desde luego da lo que promete. Da lo que promete, crea un sistema de magia muy bonito, inspirado además que está explicado al final del libro cómo ha construido el mundo mágico, tomando elementos de diferentes culturas latinoamericanas y chicanas, y lo hace de una manera muy verosímil, que en ningún momento parece artificial o forzado, sino que realmente te puedes creer que hay personas ahora mismo que están poniendo en práctica estos ritos, porque claro, seguramente haya muy parecidos, ¿no? Es un libro en el que la magia tiene muchísimo peso. Creo que de los tres en el que más descripción se hace de los procesos mágicos, de los ingredientes, de la manera de comunicarte con lo sobrenatural. Y nada, yo me quedo con muchas ganas de las continuaciones, a ver qué pasa. Me llama la atención de todo lo que me estás contando, que obviamente cada uno posiblemente no solo está narrado y tiene argumentos distintos, sino que posiblemente también están pensados en públicos diferentes, en distintos tipos de lectores, pero me llama la atención que todos tienen en común, y lo has destacado, como una descripción bastante pensada de cómo funciona la magia, de cómo funcionan los procesos, los rituales y demás, ¿no? Sí, quizá el que menos se saque la R en este sentido. Pero, a ver, los tres tienen en común que utilizan la figura de la bruja con un clarísimo ingrediente de reivindicación feminista. Uh-huh. Sobre todo aquelarre el año de las brujas, porque claro, son los que contraponen la sociedad muy normativa, claro, y muy opresiva a la libertad que proporciona la magia. Uh-huh. En Brooklyn Brujas es más bien las dificultades que causan tu vida cotidiana, la magia, que no es lo mismo, ¿no? Claro. Que sí te pueden matar en la hoguera por ello. Están utilizando la metáfora de la brujería al final para hablar de la identidad femenina, que me imagino que es inevitable a la hora de hablar de libros de brujas. Pero sí, son bastante diferentes. Uh-huh. ¿Por qué crees que existe este interés renovado, pienso yo, en la figura de la bruja? Obviamente no solo en estos 3 libros, sino en
una cosa general en la literatura. Sí, ahora mismo. sí, está desde luego pasando tendencia. Yo creo que hay dos motivos. El principal es un poquito el desencanto con la espiritualidad tradicional. Prácticamente en todo el mundo, de un tiempo a esta parte, pues efectivamente las iglesias tradicionales han perdido adeptos y hay un interés en diferentes formas alternativas a la espiritualidad, que muchas veces se expresa en el interés por las religiones o por las creencias del Oriente Extremo, ¿no? Sobre todo de la India, el budismo zen. Eso por una parte, ¿no? Como que estamos ya un poco desencantados de la normatividad religiosa y queremos otra cosa, cualquiera, una alternativa. Y luego, por otra parte, en concreto la brujería, claro, está muy conectada con los movimientos, con la ola de feminismo reciente. Bueno, el feminismo ya se sabe que va yendo y viniendo, ¿no? Desde hace más de un siglo y, bueno, probablemente antes, ¿no? Pero estas ondas expansivas, pues cada una trae diferentes manifestaciones artísticas y estéticas. Claro, ¿cómo crees que el feminismo se ha adueñado de este, bueno, se ha adueñado o ha adaptado este tipo de ficciones y tal? Claro, pues porque, a ver, la identidad de la bruja como arquetipo, en realidad, su rasgo más importante es que crea su propio sistema ético y moral. No se está plegando a lo que le dicen que tiene que pensar, sino que ella se tiene que fabricar algo con lo que sobrevivir. Esto es algo muy atractivo. También está muy relacionada con la ecología, ¿no? Con esta voluntad de irte a vivir a una cabaña en el bosque, no contaminar, no dejar huella, que es algo que también está muy en el signo de los tiempos. El arquetipo de la bruja se crea su propia función y es una función que está desvinculada de la maternidad. Así como hay muchísimas mujeres que aún conciben que su única identidad es ser madres, la bruja es una alternativa a este modelo. Y luego, por supuesto, la búsqueda de un conocimiento que bueno, antiguamente no se les permitía tener y que incluso hoy parece ser no normativo. En esta época de muchísima desconfianza hacia la medicina occidental y los sistemas de comunicación de la ciencia y la tecnología incluso, ¿no? Uh-huh. Siempre ha habido interés en o sea, remontándonos un poco, pues siempre ha habido interés por la figura de la bruja en la literatura. Lo que pasa es que siempre habían estado en el lado, digamos, de los villanos, ¿no? Y esto está vinculado, pienso yo, pienso yo, no, está muy claro, a la visión que se ha tenido en la historia real de las mujeres y las brujas, ¿no es así? O sea, antes en los cuentos de hadas y demás, la bruja era la villana, pues porque todo eso procedía de... Sí, ¿no es así? En los cuentos, sobre todo en los europeos, hay una hiperabundancia de mujeres malvadas. Es muy llamativo, más que en otras culturas. Yo creo que esto sucede precisamente como educación social, ¿no? Como un intento de imponer unos modelos en los cuales, pues, la masculinidad, ya sabemos, tiene que ser fuerte, activa, responsable, aguerrida, y la feminidad estaba muy bien definida en el lado contrario, ¿no? De la docilidad, el cuidado emocional. Entonces, claro, no había nada más monstruoso que la mujer que se salía de ese rol, reivindicando pues su propia libertad al final. Uh-huh. Llega un momento en el que esto empieza a cambiar, ¿no? Empieza a reivindicarse la figura de la bruja. ¿Cuáles crees que fueron estos primeros pasos en esta...? Pues para mí es bastante importante Andersen, porque a diferencia de los hermanos Grimm, paradójicamente las fuentes de los hermanos Grimm eran muy femeninas, eran esencialmente ancianas de los pueblos. Uh-huh. Sin embargo, las brujas de los hermanos Grimm suelen ser malvadas. Andersen ya va introduciendo figuras de mujeres sabias que no son necesariamente malvadas. Sí. Y yo la verdad es que es un autor que considero muy importante y fundacional en toda la escritura de fantasía, que creo que a veces no se reconoce. No hablamos mucho de Tolkien, pero no se reconoce el peso que ha tenido
Andersen, ¿no? A la hora de idear arquetipos. Por ejemplo, cuentos como La Reina de las Nieves y de... Exacto, ¿no? Exacto. En La Reina de las Nieves, que es un viaje esencialmente femenino en el que la protagonista es una niña y va viajando, emprende un viaje hacia el norte a rescatar a su amigo porque la ha secuestrado la malvada Reina de las Nieves, que es efectivamente una malvadísima hechicera. Pero en ese camino se encuentra con otras mujeres sabias de diferentes tradiciones, de diferentes estilos, ¿no? Y va aprendiendo cosas de ella, lo cual le permite reunir el poder necesario para enfrentarse a la reina. Es una historia, la verdad, fascinante, súper actual y que no tiene nada que ver con Frozen. Es que, a ver, adapta, ¿no? Bueno, no es tampoco Frozen una adaptación oficial, ¿no? Ya, pero claro, todas las pelis de Disney son más o menos, más ¿no? o menos. Siguen los relatos tradicionales, claro, con un grado mayor o menor de libertad, pero esta es como, venga, fiesta. Bueno, whatever. Que está bien que me gusta Frozen, ¿eh? Pero me habría encantado también ver una versión de esta historia fascinante. Luego, por ejemplo, está un libro que creo que fue muy importante, es La Bruja de Jules Michelet, que es un ensayo precioso, poético, feminista, acerca del poder de la imaginación, ¿no? De cómo la mujer siempre ha estado más conectada con los elementos no obvios de la realidad, ¿no? Con la poesía, con las imágenes, y cómo eso está muy relacionado con la práctica de la brujería, que también tiene algo de forma artística. Y luego hay autores, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, Eva Ibbotson, que hace sobre todo infantil y juvenil y hace unas brujas súper divertidas. Alice Hoffman, que es probablemente una de las personas más bestsellers con sus historias de brujas. Bueno, Anne Rice también. Pero que Anne Rice, como es ella, pues sí que, claro, son brujas así como más darks. Sí. Sin embargo, Alice Hoffman, que escribió, bueno, para quien no lo sepa, escribió pues una novela conocidísima de brujas, que es prácticamente magia, que se hizo después una película y demás, y que abunda mucho en en esto que estamos hablando aquí de brujas como familiares y demás, y cercanas y similares a las teleseries que veíamos, ¿no? Sí, muchísimos de sus libros son sagas de mujeres que tienen esos dones. Entonces, claro, eso a mí me encanta Alice Hoffman. Y luego, por supuesto, Terry Pratchett. Se rumorea que Terry Pratchett había sido practicante wicano antes de ser padre. Y bueno, la verdad es que, desde luego, el conocimiento de la brujería tradicional que refleja su manera de escribir la magia es maravilloso. Y bueno, para muchísimos lectores esto ha sido como la escuela, ¿no? de empezarte a interesar por lo que es los diferentes tipos de brujerías. Pratchett, además, en sus libros de las brujas, además adaptó entre otras cosas, adaptó una forma muy tradicional de las brujas, no solo literarias, sino también mitológicas, que son las tres Moiras, ¿no? Sí. Y bueno, cuéntanos un poco cómo él lo hizo suyo y demás, y háblanos un poco también de estas figuras, si quieres. Sí, bueno, claro, en el imaginario colectivo inglés está grabado a fuego lo de las tres brujas por Shakespeare, ¿no? Por las tres brujas del caldero de Macbeth. Y eso viene de una tradición antiquísima que es la diosa triple, que puede llamarse Hécate. Luego también están las parcas, las moiras. Esta tradición triple también coincide con, digamos, las edades de la mujer, ¿no? Está la doncella, la madre y la anciana. Los libros de Pratchett son maravillosos, entre otras cosas, porque utilizan estas estructuras intelectuales, ¿no? Estas ideas, como núcleo mismo de la trama. Entonces, en el argumento de los libros sobre brujas es una parte fundamental este rol mítico que tienen cada una de las brujas en ese triángulo equilátero de la práctica mágica. Otra cosa, bueno, no sé si hacer un marco así para la gente que no haya leído a Pratchett muy breve.
Terry Pratchett tiene una serie ubicada en un mismo mundo mágico que se llama el mundo disco, que básicamente tiene 4 bloques temáticos, aunque después se interconectan entre sí. Uno de ellos es la universidad invisible, que es donde practican los magos hombres, que son muy parecidos a los científicos y de hecho son utilizados para parodiar abundantemente a los físicos, sobre todo, ¿no? Es un poco el Big Bang Theory original, ¿no? De la mega parodia de todos los frikis. Luego está la guardia nocturna, que son unos seres todos desastrosos, a cual más desarrapado, pero que van encontrando su sitio en una guardia multiétnica y multiespecie muy, muy divertida. Y son los que tienen más trama policíaca. Luego están los libros de la muerte, que hablan de esta figura primordial. Y los libros de las brujas, que son estas 3 brujas, aunque luego hay muchísimas más, porque claro, hay un montón de novelas de este tema, que viven en un pueblo pequeñito que se llama Culo de Malasiento, en la preciosa traducción de Cristina Macía. Y hay una novela que se llama Ritos Iguales, en la cual se describe perfectamente cuáles son las diferencias entre la bruja que practican los hombres y la que practican las mujeres, que está evidentemente condicionada por las posibilidades que han tenido cada uno de ellos desde que nacen, ¿no? Las posibilidades de efectivamente ir a recibir una formación reglada o quédate en tu pueblo, apáñatelas como puedas y si quieres vete a la casa de la abuela Alice la Negra a que te explique para qué valen esas hierbas, ¿no? Muy divertido, pero a la vez muy, muy exacto, ¿no? Escrito con mucho amor a la magia. Y hay una cosa a mí que me fascina de los libros de las brujas de Pratchett, que es una de las cosas que dicen las brujas de Macbeth, una de las profecías que le dicen al rey es el bosque irá a buscarte, ¿no? Entonces hay ese momento tan famoso de la obra en la cual los soldados van ocultos como si fueran árboles, ¿no? Esto Pratchett lo convierte en una trama maravillosa en la cual quienes van a buscar, o sea, esos árboles, ese bosque que se venga contra el poderoso o que intenta comunicarle su mensaje al poderoso, son los bosques de verdad. Es la misma esencia del territorio. Es que se me ponen los pelos como escarpias. Qué hombre tan listo. Cómo utilizar una idea, una frase abstracta, ¿no? Y convertirla en una novela maravillosa. ¿Y por qué dices que Pratchett a veces se dejaba notar que conocía los fundamentos de la magia? Bueno, pues vamos a ver, todas las conversaciones, sobre todo entre Yaya Cera Vieja, que es la bruja que representa a la anciana, y Tata Og, que es la que representa a la madre, ellas tienen muchos debates, porque tienen puntos de vista ligeramente distintos, ¿no? Yaya Cera Vieja es la bruja apolínea, muy virtuosa, muy cumplidora de las reglas, de sus propias reglas, ¿no? De las que ella misma ha creado, pero las quiere cumplir a rajatabla. Y Tata O es una bruja muchísimo más caótica, dionisíaca, que se hace lo que le da la gana, se aprovecha a la gente. Son 2 personajes antagónicos. Entonces ellas hablan acerca de cómo funciona la magia. Y pues otra de las brujas es también un poco el retrato, ¿no?, de la bruja wicana de los 70, sí. Y va todo el rato con sus colgantes de murciélagos. Para hacer un hechizo tiene que prender 14.000 velitas cada una de su color y quemar no sé cuántitas hierbas en tal orden a tal hora, mientras que las otras brujas, digamos que han comprendido que no hace falta realizar hechizos normativos, sino que la magia se basa en la intención. Y en este sentido, en realidad, son practicantes de lo que se llama como magia del caos, que consiste en elaborar tus propios hechizos con cosas que tú crees o que tú sabes, ¿no?, que te van a funcionar a un nivel personal porque tú las tienes relacionadas con el poder. Has mencionado la Wicca de los años 70 y esto también es uno de los movimientos que claramente más hizo por cambiar la imagen que se tenía de las brujas y eso impactó en la literatura, ¿no? Absolutamente. Fue el primer movimiento de recuperación de la brujería europea después de tantísimos siglos.
porque claro, el digamos, brutal lavado con lejía católico, ¿no? que se hizo el continente europeo duró siglos y siglos y siglos en los que hubo un retroceso tecnológico, sociocultural, artístico, ¿no? Y por eso me da tanta rabia que haya tanta fantasía ambientada en una Edad Media idealizada, cuando la Edad Media era horrible. Era quizá un paraíso, ¿no?, para algunos señores, para 3 o 4, pero un infierno para todo el resto del mundo. Entonces, efectivamente, la Wicca evidentemente con sus luces y sus sombras, como todo en el mundo, ha sido sociológicamente muy importante y ahora está siendo... Para quien no, por si acaso, para quien no conozca la Wicca, ¿qué es exactamente esta práctica? Bueno, pues es una escuela formada en Inglaterra en los años 70 que consiste en investigar desde un punto de vista histórico-antropológico cómo eran los ritos y las costumbres hechiceras precristianas en Europa, de las cuales, pues eso, quedan muchos restos arqueológicos, sobre todo en Irlanda. Hay túmulos neolíticos en los cuales ya existen evidencias de que se practicaban ritos mágicos. Bueno, en todas las culturas, digamos, prehistóricas se sabe que se ha practicado la magia, especialmente en África, de diferentes maneras. Entonces la Wicca trataba de recuperar este tipo de espiritualidad no necesariamente vinculada, aunque también hay wiccanos cristianos, no necesariamente vinculada a una religión normativa, pero funciona como una religión. Es decir, una de las diferencias tradicionales entre la magia y la religión es que en la religión tú pides y en la magia tú exiges, ¿no? En la magia tú tratas de ordenarle a un espíritu que cumpla tu voluntad. Entonces, en ese sentido, la Wicca es un poquito, para mí, modo de ver más cercana a la religión, a una religión. Y la Wicca, así como a nivel de imaginario, está más relacionada con lo que llamaríamos magia blanca, ¿no? No con hacer, a lo mejor causar desequilibrios intencionados, sino como en conseguir pequeñas mejoras para tu vida cotidiana y para los que te rodean. Luego, claro, también siempre ha habido satanistas, era un movimiento muy fuerte en el siglo XIX y ahora mismo es una religión normativa, en Estados Unidos, y yo creo que también hay cada vez más. Y satanistas también hay de mil colores, hay de un montón de tipos, pero sí, es que estas creencias en realidad no solo hay muchísimas, sino que cada vez tienen más adeptos, porque una vez leí que la religión de Star Wars, la religión Jedi, era la quinta del Reino Unido. Claro, y todo esto posiblemente está vinculado a lo que hablabas hace un momento de la crisis de las religiones tradicionales, ¿no? Yo conocía a uno que era sacerdote Jedi. Era fuerte, porque fuimos a una boda, o sea, coincidí con él en una boda, y el tío, claro, iba con su túnica ceremonial, con su sable láser, y nadie le miraba raro, ¿no? Era algo como completamente ya, pues no, es que es su religión. Pues bien. Pues bien. Y volviendo a la Wicca, ¿cómo crees que eso impactó en la literatura? ¿Hay obras, piensas que hay obras que dices claramente, bueno, esta autora o este autor está muy influido por este movimiento, o es más bien una cosa de cambio de perspectiva de los personajes? Hombre, Alice Hoffman sin duda es probablemente, yo creo que la autora más vendida en esta tendencia. Y todo esto nos lleva un poco ahora y la visión de las brujas que tenemos ahora. ¿Cómo está el tema en la actualidad? Porque has dicho que está vinculado en buena medida al feminismo. Sí, ahora mismo hay una gran cantidad de indicadores culturales, ¿no?, que nos explican el poderío que tiene la bruja. Se vende ropa para brujas. Hay tiendas específicas de elementos para el altar, tiendas de hierbas, de velas, de todo tipo. O sea, te metes en Etsy y te vuelve y en AliExpress incluso, ¿no? Y te das cuenta de la cantidad de supplies para la práctica doméstica de la brujería que están a la venta. Y todo esto en España, ¿cómo queda? ¿Hay autoras que están también retomando la figura de la bruja y haciendo nuevas obras? Sí, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, como la obra de Gemma Solsona, que se inspira mucho en los cuentos tradicionales, la obra de Tamara Romero,
que tiene un puntito weird o incluso a veces creepypasta, ¿no? De recoger las tendencias actuales. Pero el libro más importante de brujas que yo creo que hay a nivel nacional es la trilogía La Guerra de las Brujas, de Maite Carranza, que es una novela juvenil pero que puede ser leída perfectamente por adultos y que ha sido traducida a varios idiomas por su importancia. ¿Y de qué va esta bueno, novela? Pues sagas de brujas y de época, ¿no? Ambientadas en el pasado. Sí. Muy bien, pues bueno, hasta aquí este repaso muy por encima de lo que es no solo la brujería literaria, sino también un poco de contexto histórico. Muchas gracias, Sofía, por habernos acompañado hoy. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y nada, nos despedimos hasta la próxima entrega de Laberinto de Papel. Recordad que podéis seguirnos en ebooks, en Spotify, en todo tipo de redes sociales y nada, nos vemos en la próxima entrega de Laberinto de Papel, el podcast de literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro.